tardes a todos, a todas. Ayer terminamos de una manera un poco abrupta, se nos hizo el tiempo, con una serie de preguntas muy interesantes. No sé si respondí a todas. Había una pregunta un poco de fuera de lugar, pero interesante. ¿Qué significaba aquello de Santiago, el hermano del Señor? ¿En qué sentido era hermano? La palabra hermano puede significar hermano, primo, compañero de fe y muchas otras cosas. Yo os comenté lo que me parecía, ¿verdad? Después quedó pendiente el tema de la concepción virginal de María. Dejé también el tema abierto, insistiendo en la presencia y obra del Espíritu Santo y en que había diversas maneras de situarse ante el tema. Dejé abierto el tema importantísimo de por qué en la Iglesia, al cabo de un tiempo, un tipo de celibato se hizo importante. Pero de eso trataré al hablar de la primera carta de Pablo a los Corintios. Únicamente me quedaría decir que en aquel tiempo hubo una serie de personajes importantes en la Iglesia, un poco transgresores, que fueron célibes, que parecen haber sido célibes. El ser célibe era una transgresión en aquel tiempo, en el judaísmo, donde lo normal era cumplir el matrimonio, el mandamiento de casarse y de tener hijos. Creo que Jesús fue célibe por su misión, por su manera de abrirse a todos, de crear familia con todos, pero no estoy absolutamente seguro. Creo que fue célibe también Juan Bautista por la manera de proclamar el reino y de vivir en un tipo de libertad, pues como Jeremías había sido célibe en tiempo antiguo, todos transgresores, en contra de la ley normal que manda, eso que aparece en la carta de Timoteo, que los dirigentes de iglesia sean casados, bien casados, etcétera, etcétera. Parece que Pablo, de esto podíamos hablar más, fue también célibe, parece, no estoy seguro, parece. Pudo haber estado casado, pudo ser viudo. Cuando escribe a los Corintios dice, es que solo Bernabé y yo estamos obligados a andar por ahí célibes, sin una hermana mujer que nos atienda. Parece que eran célibes, que Pablo era célibe, por una especie de empeño por el reino, pero tampoco estoy seguro. Pues bien, hoy continuamos con el tema. Si os parece, durante una hora, un poquitín menos, que ya pasaban 7 minutos, os hablaré. Después paramos, tenemos un pequeño descanso y hacéis preguntas, intervenciones. Yo intentaré decir todo lo que puedo en esta hora. Si después tenemos preguntas suficientes, hablamos de esas cuestiones. Y de lo contrario, yo continúo con algún tema pendiente. Os dejé ayer en Pablo, que venía de Asia Menor, quizá de Galacia, por el norte de Grecia, que es la zona de Macedonia, por Filipos, Tesalónica, que llega al centro de Grecia, llamada entonces Acaya. Pablo no nos dice que fuera a Atenas, pero el libro de los Hechos le hace ir a Atenas para proclamar allí un discurso ante eso que llamaríamos la ONU o la UNESCO, el centro cultural fundamental que era entonces Atenas. De todas maneras llega a Corinto y en Corinto permanece un tiempo bastante largo. En ese tiempo en Corinto crea una iglesia con dificultades, con una riqueza inmensa, y al cabo quizá de 2 años de estar en Corinto se traslada básicamente a Éfeso, donde va a estar también 1 año y medio o 2 años. La estancia de Pablo en Éfeso, la otra ciudad más importante de la zona. Las más importantes eran Corinto, era Éfeso, era Antioquía de Siria, pero ya vimos cómo esto la abandona. En el norte de África era Alejandría, pero Pablo no se acercará a Alejandría,
quizá por forma distinta de entender el Evangelio. Pero vamos a dejar esto ahora. Estamos, por tanto, en la comunidad de Éfeso, la capital de una provincia que se llamaba Asia, que actualmente ese nombre Asia se aplica desde Éfeso hasta Vladivostok, hasta Japón, hasta China. Entonces, Asia era una provincia romana de la actual Turquía. La capital de la provincia era Éfeso. Había una serie de ciudades en torno muy importantes con iglesias a las que escribirá el libro del Apocalipsis. Esmirna, Pérgamo, Tiatira, etc. En esa iglesia de Éfeso, Pablo encontrará grupos de cristianos diversos, los cristianos de tendencia de Apolo, a los que encuentra también en Atenas, que son cristianos de sabiduría, más de tipo griego, un gran predicador Apolo, con el que Pablo tendrá siempre relaciones amistosas, pero de cierta tirantez. En Éfeso sitúa el libro de los Hechos el motín de Artemisa, que los que hacían una especie de templos de plata para vender y estatuillas, ven que Pablo les quita el negocio y organizan una serie de motín contra él. Puede tener fondo histórico o simbólico. En el entorno de Éfeso presentará el libro de los Hechos, el último gran discurso de Pablo en Mileto, que era una ciudad en la costa, el puerto de Éfeso. En este Éfeso se encuentra también Pablo con diverso tipo de gente, como Aquila, Priscila, un matrimonio que viene de Roma, que son ya cristianos, con los que Pablo colaborará intensamente. Aparece el tema del que os hablaré un poco al hablar de la carta de Filemón. Onésimo, el esclavo que se ha escapado de su amo llamado Filemón, parece que se ha escapado, o parece que ha venido a hacer una misión en Éfeso, se encuentra con Pablo, allí hablan, da la impresión de que Filemón Filemón o Onésimo quiere quedarse en Éfeso, y Pablo le manda a Filemón diciéndole una serie de cosas, que le pide el favor de que le deje como ayudante, como alguien que está presente con él en unos momentos difíciles de cárcel y demás, porque le dice lo importante es la libertad personal. Es un tema increíblemente importante, el tema de la esclavitud. Si Onésimo es esclavo, si Pablo quiso liberar a los esclavos o no. No parece que Pablo hiciera una guerra como la de Norteamérica, unos del sur contra otros del norte, por mantener o abolir la esclavitud. Pablo hizo algo en el fondo más importante. Proclamó a todos que el esclavo tenía la misma libertad, libertad humana, libertad afectiva, libertad religiosa que el libre, y que ser libre y esclavo era secundario, que lo que importa es que los hombres se den la mano, dialoguen, y que reconociéndose como humanos, como creyentes, si son cristianos, sean libres y esclavos iguales. Y ese es un tema que está pendiente todavía, dirá en la carta a los Gálatas, ya no hay esclavo y libre, ya no hay hombre y mujer, ya no hay judío y griego, todos somos iguales, todos somos uno en Cristo. Un tema que todavía no está resuelto en la Iglesia en multitud de cuestiones. Hombre y mujer no somos iguales ante ministerios eclesiales. La Iglesia tampoco ha llevado hasta el extremo la superación de la diferencia entre esclavo y libre en fraternidad. En la Iglesia pues hay una serie de divisiones, de jerarquías que todavía están pendientes. Sea como fuere, Pablo en Éfeso pasa un tiempo significativo en la cárcel. ¿Por qué le han metido a la cárcel? Lo más seguro, por el motín de los plateros aquellos que dicen que les está quitando el negocio, porque se arma un problema entre cristianos y judíos de diverso tipo.
él afirma que está preso en el pretorio. Pretorio significa la casa del pretor, la casa del gobernador. En la casa de gobierno de una provincia, en la parte superior, estaban lugares de oficinas, en la parte más alta estaban lugares de administración, pero había unos sótanos, y en los sótanos del pretorio estaba la cárcel. Y en esa cárcel de los sótanos del pretorio estaba Pablo, en Éfeso. Prácticamente seguro que es la cárcel de Éfeso, no la de Roma, como algunos han dicho. En Roma había un pretorio grande, muy grande, pero también en Éfeso había un pretorio, un palacio del gobernador muy importante, con las oficinas de gobierno y con las cárceles subterráneas. En las cárceles a uno le tenían encadenado, atado, en semilibertad para que pasara por allí quien quisiera, pero no le daban de comer. Si había un encarcelado que no tenía un primo, una mujer, un amigo, que le llevara todos los días comida, que le llevara un poco de ropa para cambiarse, que le arreglara problemas, ese esclavo no tenía salida. Pablo, con todos los negocios que tenía, necesitaba 2 o 3 personas de secretarios para que fueran a las diversas iglesias y hablar, etc. Pues bien, aquí tenemos ya a Pablo, que había estado en Damasco, vimos ayer, que había pasado por Jerusalén, vimos ayer, que había creado o animado la iglesia de Antioquía, como vimos ayer, pero que tuvo que salir de Antioquía por el problema que tuvo en torno a las comidas compartidas, por el enfrentamiento que tuvo con Pedro. Comencé a deciros ayer que Pablo, saliendo de Antioquía, con un par de amigos, compañeros, que optan por él, viaja por Galacia, por Macedonia, llega hasta Corinto, está allí, crea iglesias desde Corinto y pasa a Éfeso, donde ahora le encontramos. Éfeso fue un centro absolutamente central de la iglesia antigua, quizá el más importante después de Jerusalén, después de Antioquía, antes de Roma. Éfeso era una ciudad universal, con gran sabiduría, con muchísima gente. En Éfeso está Pablo un par de años y ya hay grupos en torno a él. Y esta comunidad de Éfeso parece más rica que la que había sido antes la de Corinto. La de Corinto no nos da tanto juego más tarde, aunque habrá problemas en Corinto y Clemente de Roma escribirá a la comunidad de Corinto el año 80-90, pero no sabemos tanto de las cuestiones de Corinto. De las cuestiones de Éfeso sabemos lo siguiente. Pablo está allí en torno al 53, 54, 55, quizás hasta 56, con ciertas idas y venidas. Y cuando él se va, quedan allá en Éfeso grupos distintos de cristianos. Unos cristianos de Éfeso serán los que escribirán más tarde la carta a los colosenses y a los efesios. Son cristianos serios que creen en la transformación del mundo entero, en un tipo de sabiduría cósmica, crean un tipo de iglesia un poco mística en la línea de Pablo. Más adelante en Éfeso, en torno al año 90, encontramos al autor del Apocalipsis, al profeta Juan, con unas tendencias apocalípticas que no son las de Pablo, aunque tampoco son totalmente contrarias a las de él. En Éfeso, lo más seguro, encontramos en esos años también el círculo del discípulo amado. Estos círculos del Apocalipsis del discípulo amado, lo más seguro son de cristianos fugitivos de Roma, de Jerusalén. Jerusalén había quedado en manos de los romanos, destruida, y los cristianos tuvieron que huir, y parece que cristianos de Jerusalén, algunos de línea apocalíptica, llegan a Éfeso, otros de la línea del discípulo amado, y quizá, pero esto os lo tendrá que decir el profesor Villalobos, Manuel, pues no sé si en torno a Éfeso también había gente de los círculos de Tito y Timoteo. De esto no me atrevo a hablar. Y seguimos hacia adelante porque el tema se nos va haciendo importante. Desde Éfeso, lo más seguro, ya en Éfeso, cuando va a iniciar el camino,
que le llevará por Macedonia a Corinto y de Corinto a Jerusalén. Pablo escribe la carta a los romanos, la más importante, la última, en la que quiere decir a los romanos cuál es su teología. Quiere reconciliarse con ellos, quiere presentarles su camino, quiere culminar en Roma de alguna manera su misión para pasar, como os dije ayer, para pasar hasta España, para decir que había misionado en el mundo entero, desde el desierto de Arabia, en Oriente, hasta el Finisterre, fin de la tierra, que eran las costas de España. Pablo escribe a los romanos diciendo que sube a Jerusalén con mucho miedo, porque en Jerusalén las cosas no están nada claras, que sube con una gran colecta de dinero que acaba de reunir en todas las comunidades, Tesalónica, Filipos, Éfeso, Corinto, una cantidad grande de dinero con dos finalidades. Primera, quitar el hambre a los de la iglesia de Jerusalén, que han quedado muy pobres. Segundo, con una finalidad no solamente económica, sino con una finalidad de decir que hay una unión entre las iglesias. Y la unión entre las iglesias no es solamente tener la fe común, sino ayudarse económicamente. Tercero, porque había aquellas profecías que decían que al final de los tiempos vendrían los gentiles a Jerusalén llevando dones. Y Pablo creía que esos tiempos antiguos, importantes, estaban cumpliéndose ya, que estábamos en el momento final de la historia, que era el momento de la reconciliación de los gentiles cristianos con los judíos cristianos de Jerusalén, que era el tiempo de recoger la historia entera de la humanidad. Y en este contexto escribe San Pablo la carta a los romanos, que os explicaré con cierta brevedad e intensidad en la última clase. Todo eso que dice que todos hemos pecado, la historia del mundo es una historia bastante... ¿Se oye? ¿Se oye? Sí, profesor. Sí, que es una historia de bastante dificultad y pecado, que este mundo tal como está se destruye, porque hay una serie de problemas económicos, sociales, políticos, religiosos, que el pecado es de todos, que los del Imperio Romano son pecadores, pero los judíos igual, y que nadie se haga el santo, que todos somos hijos de Adán, pero que en Jesús estamos llamados a la salvación. Y sigue diciendo Pablo cosas interesantes acerca de pues, los elementos básicos del judaísmo y del Evangelio. Y paso ahora a la parte final. ¿Tenéis alguno el folio este que os dejé, verdad? Que es el folio número 3, que pone de Éfeso por Jerusalén a Roma. Os he contado la primera parte, Éfeso, la segunda parte, un esquemita pequeño de la carta a los romanos. Y ahora empiezo la parte tercera. 57 al 59. Tercera subida de Pablo a Jerusalén. Tercera subida. La primera fue cuando venía huyendo de Damasco. La segunda fue para el concilio, que os expliqué ayer. El libro de los Hechos pone una intermedia, pero los estudiosos dudan de que existiera esa subida intermedia. Y esta tercera subida, cuando sube con la colecta para despedirse de la iglesia de Jerusalén, viajar a Roma, a España y que llegue al final Cristo. Por tanto, en torno al año 57, tras unos años de intensísima misión entre el Asia Menor, Gálatas, Macedonia, arriba de Grecia, Grecia abajo, Corinto, la parte de Asia, la provincia romana de Asia en Asia Menor, Éfeso. Después de unos años intensos, Pablo presiente o sabe que aquí ha terminado su tarea, que tiene que subir a Jerusalén y despedirse para ir a Roma y al mundo entero. Esta subida de Pablo a Jerusalén se parece muchísimo a otra subida, aún más importante a Jerusalén, y así lo dice de manera velada el libro de los Hechos.
¿Qué subida importantísima en la primitiva cristiandad a Jerusalén? ¿Quién fue el que subió a Jerusalén para implantar allí el reino? Y en vez de implantar el reino le matan. ¿Quién fue? Jesús, ¿verdad? Pues igual que Jesús subió a Jerusalén, subió dispuesto a dar la vida, pero no a morir, subió para anunciar el reino, para preparar la llegada del reino, dispuesto a morir, pero no para morir. Y muere, y con su muerte empieza la experiencia nueva cristiana, de la entrega de la vida del Hijo de Dios a favor de todos. Pablo también sube a Jerusalén, y su subida tiene tonos como los de Jesús. Él, Pablo, dice así: he decidido, desde Gálatas 2:10, he decidido subir con una gran colecta de los gentiles a Jerusalén, para decir que soy solidario de la iglesia de Jerusalén, para culminar allí la primera parte de mi obra misionera. Una parte considerable de las cartas de Pablo está dedicada a esta colecta. En 2 Corintios, capítulos 8 y 9, en Romanos, parte del capítulo 15. Hay elementos en todas las restantes cartas. Pablo le da una importancia grandísima a esta subida a Jerusalén con dinero, para decir a los cristianos de Jerusalén: somos hermanos, recibid este don que os traigo, orad por nosotros, somos distintos pero queremos vivir en unidad. Pablo ha querido mantener sus vínculos radicales con la iglesia de Jerusalén, como le habían pedido en el llamado concilio, dándole la mano: no te olvides de los pobres. Una palabra clave: no te olvides de los pobres, que es para todos los cristianos de todos los tiempos. Repito, la subida tiene un sentido económico intenso. Los pobres de Jerusalén son una comunidad que ha terminado siendo muy pobre, que viven de limosna de unos y otros, esperando el fin de los tiempos. Y Pablo siente responsabilidad cristiana de ayudarles no para comprarles con dinero, sino para mostrarles su afecto, su solidaridad y el agradecimiento. Quiere darles un reconocimiento humano, intenso. De la iglesia de Jerusalén han nacido todas las iglesias. Por caminos más o menos torcidos, todos los cristianos venimos de alguna manera de Jerusalén. Bueno, ¿esto es cierto o no es cierto? San Marcos levantaría la mano y diría: oye tú, las iglesias no vienen de Jerusalén, ¿de dónde vienen? De Galilea. Por tanto, las iglesias se fundaron en Galilea. ¿Y lo de Jerusalén? Otro que dice lo mismo, ¿quién es? Si estuviera ahí San Mateo me diría: oiga, profesor Picaza, ¿usted no se da cuenta que yo escribí un evangelio diciendo que donde tiene que surgir la iglesia no es partiendo de Jerusalén, sino de dónde? ¿Dónde reunió Jesús resucitado a sus discípulos y los mandó al mundo entero para que fueran hasta los confines de la tierra, llegando hasta Chicago o hasta Salamanca? ¿Dónde empezó la iglesia? En Galilea. Por tanto, hay una iglesia que no le da tanta importancia a Jerusalén, que es la iglesia de Marcos, que es la iglesia de Mateo, que piensan que lo de Jerusalén en el fondo termina siendo negativo, porque los de Jerusalén han querido imponer una iglesia de fuerza y nosotros queremos la iglesia de los pobres de Galilea. En cambio, San Lucas cree que la iglesia tiene que partir de Jerusalén y también de alguna manera Pablo. A mí me da rabia que Pablo no fuera a Galilea para conversar con los creyentes de Galilea, para conversar con María Magdalena. Sube a Jerusalén para conversar en el primer viaje con Pedro y Santiago, para conversar en el segundo viaje con Santiago primero, Pedro segundo y Juan con los demás. Y sube en este tercer momento a Jerusalén, a la iglesia de Jerusalén, y según el libro de los Hechos, ¿con quién dialoga? Solo con uno. ¿Quién es? Santiago. Pedro ya no está allí. De Juan no se sabe nada. Terminada la misión en Oriente,
Pablo quiere reconocer su deuda con la iglesia de Jerusalén. Y allá en Jerusalén nació la iglesia. Repito, esta es la visión de Pablo, de Lucas, un poco de Juan, aunque Juan anda a medias entre Jerusalén, pero el principio de la iglesia misionera en el Evangelio de Juan no es Jerusalén, sino el lago de Galilea, capítulo 21. ¿Recordáis, no? Y tanto Marcos como Mateo dirían, el comienzo de la iglesia no es una tumba vacía en Jerusalén, no es una iglesia de tipo medio fariseo como la de Jerusalén, el comienzo de la iglesia es Galilea, con el mensaje de Jesús a los pobres, con las curaciones a los enfermos, con la solidaridad con los pobres, y la iglesia no empezó en Jerusalén, sino en Galilea. De todas maneras, sigo. Veis que hay tendencias distintas, que en la iglesia primitiva Pablo es importantísimo, pero no es el único. Sea como fuere, Pablo sube a Jerusalén. Quiere dar la mano por última vez a la iglesia de Jerusalén. Quiere que le reconozcan a él y a sus iglesias. Fijaros que Pablo con los romanos no les manda dinero. ¿Qué les hace? Les manda una carta diciéndoles, voy a pasar por ahí y podemos hablar de esto. Una carta genial, la carta a los romanos. Tampoco les manda dinero a los de Filipos y otros. ¿Por qué? Porque todos andaban necesitados y se ayudaban mutuamente. Pablo no aceptó nunca dinero de la iglesia de Corinto, porque había gente que le criticaba y decía, por mi honor, nunca recibiré nada de Corinto para que no podáis decir que ando misionando por ahí para ganar. En cambio, le mandan dinero a los de Filipos y dice, oye, que era necesario, pero gracias, porque los de Filipos sentían más la cercanía humana de Pablo. Después hablaré de esto pasado mañana cuando hable de la carta a los filipenses. O sea, Pablo quiere que las iglesias pagano-cristianas reconozcan la autoridad de Jerusalén, pero con independencia. Voy a repetir esto, actualmente no es exactamente igual. Pablo nos diría que reconozcamos la autoridad de la Iglesia de Roma, evidentemente, pero que tengamos independencia, ¿eh? Independencia en el amor, en la caridad, en el servicio mutuo, y que la Iglesia de Roma puede ser, como dice la carta de Ignacio a los romanos, Roma tiene un tipo de primado, de primacía en la caridad. Y en la medida en que sea signo de caridad, es iglesia primada, la de Jerusalén. En este momento Pablo va a Jerusalén y considera que la autoridad que había en Jerusalén, que no le podemos llamar obispo, ¿quién era? Presbítero, ¿quién era? Dirigente de iglesia, animador de iglesia, ¿quién era? Santiago, ayer quedábamos con esto, ¿verdad? Con Santiago. Una iglesia, la de Santiago, que está en este momento con grandísimas dificultades, porque está empezando a incubarse una rebelión terrible en Jerusalén. Estamos en el año 57. En el año 62-3 habrá un motín y terminan matando ¿a quién? A Santiago. A los 3 años ese motín se convierte en lucha de todos contra todos. Y a los 10 años, el año 67, empieza en Jerusalén una de las guerras más duras de todos los tiempos. Algo así como la madre de todas las guerras, dirían por ahí nuestros políticos, ¿verdad? Y Roma tardó 3 años en reconquistar Jerusalén, con un imperio increíble, porque los judíos de Jerusalén se alzaron en armas en contra de Roma. Pues bien, ir a Jerusalén era muy peligroso en ese momento. Y Pablo se atreve. Escribe a los romanos que va con miedo, veremos el último día. Que va con miedo, pero que va. Que quiere que las iglesias de Jerusalén le acepten, le dé la mano. Y él quiere ofrecer a las iglesias de Jerusalén lo que él tiene, el reconocimiento de las iglesias paganas y un poco de dinero, como signo de qué, o un poco, o un mucho, bastante dinero, como signo de reconocimiento, de agradecimiento. El tema más fuerte y más duro de esta subida
de Pablo con delegados de las iglesias. Debía ser por lo menos una especie de comité de 10 o 12 personas. ¿Los enviados de quién? De la iglesia de Filipos, de la iglesia de Tesalónica, de la iglesia de Éfeso, de la iglesia de Corinto y de otras iglesias. Quiere que el dinero vaya en manos de todos, que nadie pueda en este momento decir que alguien va a robar, pero va con miedo, porque ¿qué van a hacer con ese dinero? ¿Le van a reconocer a él? ¿O van a pensar que él quiere chantajearles con dinero? Con dinero se pueden hacer muchas cosas, pero con dinero se puede esclavizar a los demás. Hay países, quizá gobiernos, hay multinacionales que utilizan dinero, por una parte para, ahí no se dicen multinacionales, no, sino corporaciones, que utilizan dinero en el fondo para esclavizar, que utilizan dinero para tener sometidos a los demás. Subir a Jerusalén significa, para Pablo, arriesgarse de manera casi total. Sube, repito, con los delegados de las iglesias, sube con miedo y ya no sabemos más. Sube con miedo, capítulo 15, versos 30-33. Lo primero que sabemos directamente de Pablo es la carta a los tesalonicenses. Lo último que sabemos directamente de Pablo es lo que escribe al final de Romanos. Voy a Jerusalén con miedo, llevo colecta de las iglesias, no sé si van a recibirme, rezad por mí, me arriesgo a pesar de todo. El libro de los Hechos de los Apóstoles escribe una bellísima novelita de esta subida de Pablo a Jerusalén. Le llamo novelita, aunque en el fondo los datos son ciertos, pero están escritos en forma novelada, bella, profunda. La versión que ofrece el libro de los Hechos, capítulo 21 al 24, no es que se contradiga con la que ofrece Pablo en 2 Corintios 8, 9 y Romanos 15, pero es un poco distinta. Esta versión de Lucas es muy, muy rica. Pero Lucas dice lo más importante, y lo dice muy bien dicho, pero olvida el fondo de la cuestión. La pregunta es, ¿cómo han recibido en Jerusalén a Pablo? ¿Han recibido o no han recibido el dinero? ¿Han colaborado cristianos de la iglesia de Jerusalén en el hecho de que a Pablo le metan a la cárcel? La pregunta última, la más interesante que yo puedo tener, lleva mucho dinero. Y dice Lucas, yo creo que esto es absolutamente cierto, el gobernador romano de Jerusalén en ese momento, según los libros del gran escritor judío Flavio Josefo, vivía en el fondo de ¿qué? De sacar dinero a la gente, de cobrar dinero por todo, de cobrar dinero por cualquier favor que hacía. Y dice el libro de los Hechos, estaba esperando que los de Pablo le trajeran dinero para soltarle. Pero sigue diciendo, estuvo 2 años y los cristianos no le llevaron dinero. ¿Recordáis? No. ¿Qué significa eso? ¿Qué hacen con el dinero estos cristianos? Sigo. Da la impresión de que Lucas supone que los cristianos de Jerusalén en principio quieren aceptar el dinero. De acuerdo, aceptamos el dinero de los gentiles, pero tú, Pablo, nos tienes que demostrar que sigues siendo buen judío. Por tanto, no te aceptamos el dinero a no ser que reconozcas públicamente que tú, a pesar de que predicas el evangelio a los gentiles, tú, Pablo, eres buen judío y cumples las normas del judaísmo. No le obligan a nada a los paganos que vienen con él, empezando por Tito, a los no circuncidados, porque con los no circuncidados no tienen problema. Tienen problema con alguien que siendo judío olvida el judaísmo, lo deja a un lado o vende al judaísmo. Y Pablo dicen que realiza un gesto profundo en Jerusalén que no sabemos si es bueno o es malo.
No sabemos estrictamente tampoco si es que fue exactamente así, pero yo creo que está bastante bien dicho. Pablo llega a Jerusalén, saluda a Santiago de los presbíteros, parece que le aceptan bien, que todo va a ir bien, pero le piden que haga un rito de pureza en el templo, que entre en el templo como penitente, que pague con dinero una especie de purificación de unos que han hecho un voto, que se incline ahí en el templo ante el Dios de Israel de manera pues total, profunda, y que así, mostrando ante todos que sigue siendo un buen judío, ellos le aceptarán el dinero y estarán en comunión las iglesias de Pablo con la iglesia de Jerusalén. ¿Hubiera aceptado el Pablo histórico esto que le pide? Purificarse, tomar un baño de pureza, vestirse como judío penitente, entrar en el templo, hacer unos ritos de purificación, lo más seguro ofrecer unas palomas, pagar del dinero de la colecta a un grupo de judíos que han hecho una especie de voto de nazoreado o nazoreato, que significa de purificación y dedicación a la causa del Dios de Israel. Para estos judíos que le piden a Pablo este gesto, lo importante es que Pablo siga siendo judío. Ellos son ante todo judíos y lo cristiano es algo accesorio, es posterior. Pablo ha dicho en 1 Corintios capítulo 9, verso 20, que él quiere ser judío con los judíos y pagano con los paganos. Que si está con los paganos, come igual que ellos, y les da la mano y les abraza. Y si está con los judíos, come como los judíos y cumple las normas de purificación de los judíos. Pero ¿qué pasa? Que va al templo. Según el relato de Hechos, les exigen ir al templo y purificarse. Y va al templo y se purifica. Y hace unos sacrificios. Y paga la ofrenda. Pero cuando está en el templo, algunos gritan y dicen: es un traidor, es un hombre que está manchando el templo, además ha metido en el templo gentiles. Y empieza un tumulto, como sabéis, y cierran la puerta del templo y parece que le van a matar a Pablo en el tumulto. Pero no le pueden matar en el templo porque si le matan en el templo queda impuro durante mucho tiempo. Le tienen que sacar del templo para matarle fuera. Pero mientras le sacan, le pueden o no, y discuten entre sí, de la Torre Antonia, la torre del gobernador romano cuando va a Jerusalén con su cohorte de soldados romanos, ven que hay un tumulto en el templo. Y van rápidamente los soldados romanos y le liberan a Pablo. Y Pablo queda en manos de los romanos. O sea que tenemos aquí la pregunta de: ¿ha hecho bien Pablo? ¿No ha hecho bien? ¿Nos cuenta bien las cosas el libro de los Hechos o hay otros detalles que ignoramos? A mí me gustaría saber más cosas. Leo una y otra vez lo que dice el libro de los Hechos y no acabo de enterarme del todo. Tengo la sospecha de que hay algunos en la iglesia de Jerusalén que creen que Pablo les quiere comprar con dinero. Y a un judío orgulloso, judío cristiano orgulloso, se le puede hacer todo menos aparentar que se le compra con dinero. Y podían pensar que Pablo les quería comprar con dinero para que ellos le bendijeran y aceptaran la iglesia de los gentiles. El dinero, que podía ser medio de comunión, medio de solidaridad, medio para comer todos, se convierte en ¿qué? Jesús comparó el dinero ¿con quién? Con Mamón, la mamona. La mamona es el diablo. El dinero para Jesús termina siendo el diablo, el único poder real de este mundo. Los ídolos, si uno le pone un incienso a un ídolo o a otro, son secundarios, son juegos de niños. El único Dios real de este mundo, el único Dios real, ¿quién es?
es el dinero. En las tentaciones de Jesús del capítulo 4 de Mateo y 4 de Lucas viene a decirse también lo mismo. El diablo se manifiesta ¿en qué? En el dinero. Convertir las piedras en pan y en dinero. Estamos ante un tema increíblemente importante. El dinero es el que gobierna el mundo. Por dinero se mata a la gente. Por dinero nos enfrentamos. Lucas sigue contando esto de manera profunda, aunque hay algunas preguntas que yo le haría a las que no responde. Según el libro de los Hechos, Pablo tiene que testificar en juicio ante el gobernador. Dice, sí, he venido con dinero, como vienen muchos judíos, trayendo dinero a Jerusalén para hacer las ofrendas religiosas. Y eso está regulado por el Imperio Romano. El Imperio Romano permite a los judíos llevar dinero a Jerusalén. Tienen, por tanto, una especie de libertad económica los judíos. Esto está estipulado en los libros judíos de ese tiempo. Todo judío podía ir a Jerusalén con mucho dinero. ¿Para qué? Para hacer ofrendas en el templo. Y Pablo dice que ha ido a Jerusalén con dinero bastante. No directamente para el templo, sino para los cristianos de Jerusalén, sus compañeros. El texto sigue diciendo que el gobernador es consciente de que Pablo es inocente. Lo malo es, y si es consciente de que es inocente, ¿por qué no la libera? Dice Hechos capítulo 24, verso 26. No le libera porque en el fondo está esperando dinero. ¿Sabe que hay dinero por ahí? Lo más seguro que no lo ha podido robar porque habrán puesto medios para que no lo robe el gobernador. ¿Y qué pasa? Pues pasa simplemente que eso le significa a Pablo estar 2 años en la cárcel, hasta que viene un nuevo gobernador, le quiere juzgar de nuevo en Jerusalén. Pablo tiene miedo de que le linchen en Jerusalén porque hay muchísimo enfrentamiento. Y Pablo dice, yo quisiera ser juzgado en Roma, porque mi asunto es un asunto importante que solo desde Roma se puede resolver. Y parece que le llevan a Roma, sea o no ciudadano romano. Sigue la pregunta, ¿han recibido los de la iglesia de Jerusalén el dinero o no lo han recibido? ¿Por qué los cristianos no sobornan al gobernador con dinero? ¿Por qué no se dice qué hizo Santiago de Jerusalén? ¿No pudo haber ayudado a Pablo? Parece que no. ¿Podía haberle ayudado? Quizá tampoco, porque también Pablo está en peligro. Al cabo de 3 años, lo más 4, le van a linchar a él también, porque los problemas del cristianismo están ya sangrantes en una ciudad pues problemática como Jerusalén. Estamos en un momento clave, el año 57, 8, 9. Al cabo de 2 años, 3 años van a morir todos los líderes primeros de la iglesia. En los mismos años, 61, 2, 3, quizá hasta el 4, sabemos perfectamente cómo le matan a Santiago, porque lo cuenta Flavio Josefo. Le matan en un linchamiento público. Y la cosa trasciende. Y hay gente que protesta. Mientras no está el gobernador allí y viene el nuevo gobernador y hace un juicio por haber matado a Santiago sin su permiso. Pablo y Pedro lo más seguro que mueren un poco después, el año 62, 3, 4. En ese tiempo de conflictos, cuando mueren los 3 primeros líderes, Pablo, Pedro y Santiago, la iglesia se está jugando su futuro. Y ya, desde Pablo no sabemos nada. Sabemos un poquitín lo de la prisión en Roma y con esto voy a terminar exactamente a las 7 de aquí, ¿verdad? Sabemos que Pablo fue llevado prisionero a Roma para ser juzgado. Así lo dice el libro de los Hechos y no tenemos duda de que es así. No podemos afirmar que fue exactamente como dice el libro de los Hechos, pero fue llevado a Roma. Como será llevado unos años más tarde Ignacio de
Antioquía, un hombre también muy importante de Oriente por ser cristiano. No sabemos quién sufragó los gastos de traslado a Roma. Roma no pagaba ese tipo de traslado. Si querías que te hicieran juicio a Roma, tenías que pagarlo tú. Y un viaje de esos costaba bastante. Por tanto, tenemos que suponer que había dinero en medio, que los de Pablo y su grupo seguían teniendo dinero y que emplean parte de ese dinero para que Pablo y otros con él fueran llevados a Roma. El libro de los Hechos supone que al ser llevado para ser juzgado a Roma, iba custodiado por un centurión o por un tribuno, un oficial romano, con alguno más, 3 o 4 personas, a los que tiene que pagar Pablo, evidentemente. Por tanto, un viaje a Roma era caro. Los soldados que le llevan, había dinero en medio, evidentemente. Pablo viaja en compañía de algunos que van con él, que le acompañan. Serán quizá los que han subido, dice él, de cada una de las iglesias. El relato concreto del viaje hasta Roma por barco es una de las más bellas novelitas que hay, no solamente en el Nuevo Testamento, sino en la literatura de los viajes de aquel tiempo. No sé si habéis leído con interés ese viaje a Roma, el capítulo 28-29 del libro de los Hechos, el naufragio, las dificultades. Es una especie de novela de viaje bien escrita, a lo mejor pasó algo así. O es también una forma de entretener al público que le gustaban las, novelas de viajes, de naufragios en el mar. Y aquí recoge el libro de los Hechos una especie de tradiciones de viajes por el mar de Pablo. Cuenta cómo la nave tuvieron que cambiarla 2 o 3 veces, cómo en tiempo de tormentas tuvieron que esperar, cómo hubo una gran tormenta al llegar a la zona entre el norte de África y el sur de Italia, debajo de Sicilia, una isla que se llama Malta, Melita, que significa algo así como la mariposa, ¿verdad? Y allí en esa isla naufragó el barco. Puede haber ahí un resto histórico, lo más seguro que lo hay. Pero vamos, no me atrevo a decir mucho más. El caso es que llegan a Italia y el barco no le desembarca en Ostia, que es el puerto cercano a Roma, sino que lo descargan cerca de Nápoles, de Puccioli, y de allí tienen que ir andando unos 200 kilómetros y siguen pues un grupo de cristianos y los 4 o 5 soldados que le llevan, pagados evidentemente por Pablo y su grupo. Y le van esperando cristianos en el camino. Y le tienen en prisión domiciliaria. Prisión domiciliaria significa que no le meten en una cárcel pública mientras llega el juicio, sino que le permiten tener una casa donde esté hospedado, que pague la casa y que pague a 3 o 4 soldados que están en guardia siempre para que no se escape. Y en esa prisión domiciliaria en Roma, yo creo que esto es histórico porque las costumbres eran así, en esa casa Pablo podía recibir a gente, podía hablar con gente. Y vinieron, dice el libro de los Hechos, capítulo 28, vinieron pues allá a hablar con él los cristianos de la comunidad y judíos de la comunidad. Y Pablo no se puso de acuerdo del todo con judíos cristianos, pero permaneció allí, en la prisión domiciliaria, 2 años, en libertad relativa. Podía la gente ir y venir, predicando el reino de Dios y enseñando acerca del Señor Jesús con libertad, sin impedimento. 2 años y punto, se acaba. Y le pregunto a Lucas, ¿por qué no me dices cómo siguen las cosas? ¿Por qué no le interesa? ¿Por qué no es necesario? ¿Por qué no escribe un libro como los nuestros de decir cómo empezó y cómo terminó?
porque deja el final abierto para que cada uno lo termine. Así de forma abrupta termina la historia de Pablo, que llega como prisionero a Roma en vez de ir libremente para anunciar el Evangelio con libertad y seguir a España. Llega como prisionero. Prisionero por Jesús. Discutido por haber armado problemas, dificultades y tumultos en todo Oriente, en Éfeso, pero sobre todo en Jerusalén. Porque su tema es importante para el Imperio Romano. No por Pablo persona aislada, sino por lo que Pablo significa, que pone en marcha, en movimiento a bastante gente. Y allí dejamos a Pablo 2 años en una casa, sin poder salir, recibiendo a gente, hablando con unos y con otros, realizando una misión lo más seguro e intensa. Y de aquí nos queda solamente la muerte. Y es un tema que me gustaría conocer, no lo conozco. No lo conoce nadie exactamente. Lo único que podemos decir con toda la tradición es que murió en Roma, condenado a muerte y ajusticiado por los romanos. Que murió entre el año 62 y el año 64, 65. Entre el año 62, que es cuando han pasado los 2 años del libro de los Hechos, o si le dejan 2 o 3 años libre, vuelve a Roma, hay nuevos problemas y le matan. En la comunidad de Roma había entonces diversas tendencias cristianas. Había cristianos más judeocristianos, donde era más importante ser judío que ser cristiano. Donde a Pablo le veían con dificultades y con prevenciones, porque Pablo parece que de alguna manera había puesto en riesgo la existencia del judaísmo. Por tanto, Pablo viene cargado de problemas a Roma. Y en Roma se encuentra con cristianos de diverso tipo y con judíos también de diverso tipo. Y él aparece como un hombre problemático, un hombre que de alguna manera está siendo una causa de conflicto entre unos y otros. Repetimos, Pablo creó problemas en Damasco, lo tuvieron que liberar para escaparse. Pablo creó problemas en la iglesia de Antioquía y tuvo que marcharse él, no por persecución externa. Y Pablo crea problemas al fin en Jerusalén, llevando mucho dinero y siendo causa de conflicto entre unos cristianos y otros. Le llevan a Roma, de alguna manera ha apelado al emperador. Y en Roma, después de un tiempo en que está actuando de misionero, en prisión domiciliaria, le matan inmediatamente o le dejan libre un tiempo y muere después. La primera hipótesis, muy probable, aunque para mí no la más probable quizá, fue condenado y ejecutado en Roma sin ser liberado en torno al año 62. O sea que al cabo de 2 años le juzgan a Pablo en Roma en un tribunal imperial. Eso no quiere decir que esté presidido por el emperador, sino un tribunal imperial. Y después de defensas y acusaciones de unos y de otros, le condenan a muerte. En esa condena influyó todo lo que sus enemigos pueden decir. Viene creando problemas desde siempre, desde Damasco. Y ha terminado creando problemas ¿a qué? La carta a Clemente, que citaré después, la primera carta de Clemente a la iglesia de Corinto, dice un poco de esto, que por celos y divisiones fue ajusticiado Pablo en Roma. Al condenar a ejecutar a Pablo, no es necesario pensar que era ciudadano romano, como supone Hechos, aunque podía serlo. De todas maneras, era un hombre importante, no era un esclavo, un puro siervo, un lestes como Jesús al que le condenan a una cruz. Parece cierta
la visión de que a Pablo no le condenan a una muerte deshonrada, sino que le condenan a una muerte honrada. Y la muerte honrada es muerte por espada. Le condenan por haber subido a Jerusalén y crear problemas, por haber de alguna manera apelado a Roma, venir a Roma y seguir siendo causa de problemas. Nos gustaría que Pablo hubiera escrito una última carta desde la cárcel de Roma. Algunos dicen que esta carta desde la cárcel de Roma puede ser la de Colosenses y Efesios, pero os diré pasado mañana o el siguiente día que creo que no, que Colosenses y Efesios están escritas desde la cárcel de Éfeso. De todas maneras, no sabemos suficiente. Repito, Pablo fue recibido por cristianos en Pozzuoli, cerca de Nápoles. Fue recibido por cristianos en las afueras de Roma, en la Vía Apia, dice cerca de una zona llamada Tres Tabernas, que se conoce históricamente cerca de Roma. Pero desde aquí ya no dice nada y me gustaría que dijera algo de qué grupos cristianos había en Roma, de cómo algunos le defendían y otros le acusaban. No dice nada. Solo dice que Pablo les dijo a los judíos que ya no iba a andar con ellos, sino que iba a andar con los cristianos. Pero eso es también de Lucas y no cuadra quizá del todo. Segunda opinión. El año 62 juzgan a Pablo y le liberan. Dicen que no ha hecho delito de sangre, le liberan y después de liberado tuvo tiempo suficiente en 2-3 años para llegar a España. Llegada a España son pues 2 meses de barco, quizá menos, hasta 15 días si había buenos vientos. Y en España quiso sembrar una primera comunidad. Hay tradiciones de que estuvo en Tarragona, en la zona actual de Cataluña, pero no es fácil afirmar que es cierto. No es fácil decir que estuvo en España. Yo creería que no. No llegó hasta el final de España, el Finisterre, Santiago de Compostela, donde según la tradición posterior habría llegado Santiago el Mayor. Después de estar un par de años en España y haber creado alguna iglesia en España, habría vuelto a Roma y en Roma habría sido condenado a muerte. El año 64 o el año 67, en tiempos de Nerón. He dicho que en este tiempo se podría pensar que escribió las cartas a Colosenses y Efesios. En este tiempo él podría haber escrito las cartas pastorales 1, 2, Timoteo y Tito, o esas cartas son muy posteriores, de discípulos de 30, 40 años después, con otros problemas, con otras dificultades. Otra posibilidad es que Pablo fuera liberado en Roma el año 62 y que no viajara a Roma, a España, quizá porque no tenía dinero, lo había gastado en todo lo anterior, quizá porque la Iglesia de Roma no le mandó a España como delegado suyo, como él quería, y dice en la carta a los romanos. Nos gustaría saber, pero no sabemos nada de esto. Lucas ya no dice nada de esto. ¿Es posible que fuera condenado a muerte y ejecutado el año 62? ¿O es posible que hubiera estado 2 o 3 años en Roma y alrededores misionando sin mucho éxito? Algunos dicen que volvió incluso a Éfeso y anduvo por las partes de Oriente, pero no sabemos. ¿Y por qué murió? Este es uno de los misterios grandes de la historia. Por favor, si os quito un poco la piedad, pues no me hagáis mucho caso, ¿verdad? No me hagáis mucho caso porque la muerte de Pablo no fue una muerte piadosa por gentes que lloraban por él y todos llorando por él, mientras que solo los malos romanos le mandaron cortar la cabeza allí en Tre Fontane, cerca de la actual Basílica de San Pablo Extramuros. Tal como la tradición lo cuenta, parece que siguió habiendo problemas en la Iglesia de Roma. Que había grupos partidarios de Pablo, que conservan su carta, conservan su herencia, pero que había grupos de judeocristianos que no veían nada claro el camino misionero de Pablo.
y que en el fondo querían que muriera. Él mismo cuenta en la carta a los Corintios, 2 Corintios, peligros entre gentiles, peligros entre judíos. ¿Peligros de qué? De falsos hermanos que van en contra de él. Estos falsos hermanos que aparecen en la carta a Filipenses, en la carta a los Gálatas, cristianos de otro tipo que sienten una especie de rabia, me quedan 2 minutos, una especie de rabia grande por Pablo, porque piensan que en el fondo está desfigurando el cristianismo. Según eso, a Pablo le habrían traicionado y delatado falsos hermanos. Falsos hermanos que en el fondo iban en contra del evangelio paulino, de la libertad universal, de la igualdad de judíos y gentiles, de que el tiempo de la supremacía de Israel ha terminado. En ese sentido, el autor romano Tácito, en el libro de los Anales, capítulo 15, verso 38, cuenta que en el comienzo del reinado de Nerón hubo acusaciones de unos cristianos contra otros. Parece que algo de eso es cierto, que en la iglesia de Roma hubo enfrentamientos entre grupos de cristianos, unos más en línea de Pablo y otros más en línea judía estricta. Y que a causa de esos enfrentamientos y delaciones, de alguna manera fue ejecutado Pablo. Es durísimo pensar que pudiera haber sido ejecutado por problemas de iglesia. La primera carta a Clemente, capítulos pequeñitos 5 y 6, dice: por emulación y envidia fueron perseguidos los dos máximos y justísimos columnas de la iglesia, hasta la muerte. Por envidias y emulaciones fue condenado Pedro, y que hubo en torno a Pedro también problemas. Por envidias y emulaciones fue ejecutado también Pablo. Esto que dice Clemente, ¿es cierto o no? ¿Es exagerado? Clemente está escribiendo su carta en torno al año 95, 40 años después de la muerte de Pedro y Pablo. A la iglesia de Corinto escribe donde hay problemas en la iglesia, unos frente a otros, y les dice: por favor, reconciliaos. No hagáis lo que hicieron en la iglesia de Roma hace 40 años, donde hubo tensiones, envidias, emulaciones, y por causa de ellas murieron Pedro y Pablo. No es que le mataran los cristianos, pero que hubo un tipo de delaciones que se aprovechó el poder romano de ellas, que hubo enfrentamientos en torno al mensaje cristiano y que Roma por eso terminó matando a Pablo y Pedro. Esto es triste, pero no sé si es así. Puede ser así. Y nada más. Tenemos ahora 3 o 4 minutos de descanso, ¿os parece? ¿Me habéis seguido oyendo? Sí, todo bien. Sí, señor. Vale. Dejamos entonces 2 minutitos de descanso. Buenísimo, padre. Vale. Que siga. No hay nada, Lucas no habla de el final de Pablo. ¿De dónde sale que fue decapitado? Toda la tradición más antigua afirma que Pedro y Pablo fueron ejecutados en Roma. Y es una tradición muy firme, que empieza con Clemente de Alejandría, sigue con Clemente de Roma, sigue con Ignacio de Antioquía, y es una tradición firme. Por tanto, no tenemos, yo creo, ninguna razón para dudar de ella. Eso está claro, ¿verdad? Segundo, Sí. que según tradición, Pedro llegó a Roma como un hombre de pueblo, un hombre sin autoridad, y que por tanto fue ejecutado en la cruz, como un tipo de vulgar bandido, y que en ese sentido moriría en la cruz. La tradición de que está enterrado en el Vaticano es fuerte, pero no segura, no segurísima.
No tenemos un documento que diga aquí fue enterrado, ni tenemos una prueba de ADN diciendo estos huesos que están aquí debajo del Vaticano son los de Pedro, aunque es una tradición fuerte, bastante fuerte. De Pablo tenemos la tradición de que fue ejecutado en otra parte de Roma, fuera de las murallas donde se ejecutaba, no en el Vaticano, sino en la zona ahora del Trastevere, donde está la Basílica de San Pablo, y de que fue no crucificado, sino decapitado, como ciudadano romano o como hombre importante, que había tenido dinero para pagarse el viaje, para estar un tiempo en Roma con discusiones de un tipo y de otro, y de que fue allá, en Roma, ejecutado. Y su memoria se conserva en torno a la basílica llamada del Vaticano. Digo, del Vaticano, Gracias, de doctor. San Pablo. Ahora, ¿Alguien más tiene algún comentario? Bueno, doctor Picasa, ¿podría comentar usted algo acerca del por qué Pablo en Lucas hace circuncidar a Timoteo? Porque esta es una de las cosas que ahí donde yo encuentro a veces a un Lucas que retrabaja muy bien para sus propios intereses la figura de Pablo. sí, yo eso tampoco lo sé. Tampoco lo sé. ¿Por qué? Porque era medio judío, porque le convenía en un momento para que no hubiera problemas, deja que le circunciden. Para él es secundario circuncidar o no. En un momento determinado le puede convenir que le circunciden. En otros momentos, él es tajante en torno a la circuncisión, según la carta a los Gálatas. ¿Es seguro ese dato de Hechos o no? Pues yo no lo sé. San Pablo era capaz de estar con unos de una manera y con otros de otra. Más grave me parece el hecho este que os he explicado ahora, de si en la iglesia de Jerusalén le exigen que vaya al templo, que haga un tipo de sacrificio votivo, que pague por la purificación de los del templo, que muestre así. ¿Os imagináis a Pablo entrando al templo de Jerusalén y haciendo allá unas reverencias? ¿Os imagináis mejor a un Pablo como Jesús, yendo al templo con una especie de látigo diciendo esto es una cueva de bandidos? Tampoco lo sé, tampoco estoy seguro de ello. Lo único cierto es que tanto en el caso de Pablo como en el de Jesús hay de fondo un tema de dinero. Un tema de dinero. La acusación de Jesús es que han convertido el templo en una cueva de bandidos de dinero y que el templo lo que está haciendo es administrar un dinero engañando a la gente con la religión. Y a Jesús en el fondo parece que le condenan por el gesto en el templo, que según la tradición antigua es un gesto de ¿qué? Un gesto de criticar el dinero del templo, los sacrificios del templo. Pablo va con dinero. Quiere que sea un dinero de gratuidad, no para comprar ni vender a nadie. Un dinero que a él le parece en la línea de las antiguas profecías, que los gentiles ayudarán a los pobres judíos. Un dinero de reconciliación. Y no dice el libro de los Hechos si la iglesia de Jerusalén acepta o no acepta ese dinero. Da la impresión de que no. Da la impresión de que los de Santiago rompen con Pablo, de que ganan los halcones, diríamos ahora, y que le dicen de ese no aceptamos nada, y de que hacen directa o indirectamente un motín, y de que está en la cárcel y tiene miedo de que le juzguen públicamente en un tribunal judío. No sé si es cierta o no la versión que da el libro de los Hechos, que 40 famosos y valientes judíos juraron y juraron ante Dios que cuando trajeran a Pablo al juicio, ellos, los 40, se iban a lanzar y matarle todos a una, a pesar de que hubiera allí 10 o 12 soldados romanos. Sabéis lo que cuenta Hechos, ¿verdad? Y cómo una hermana o pariente de Pablo le avisa, oye, mira, y cómo pues logran decir al tribuno romano, mira que tiene peligro aquí, y se lo llevan a la cárcel
más segura de Cesarea. Me gustaría saber mejor esas cosas, pero solo tengo el testimonio de Hechos, que creo que en el fondo es veraz, es fiel, pero con matices literarios muy a su aire. Más no lo sé, no, lo de la circuncisión de Timoteo, no sé por qué. Muy bien. ¿Alguien más tiene algún comentario que quiera aprovechar? Algo que les haya impresionado. Pablo, Juan Pablo. Ok, yo tengo una pregunta o tal vez un poquito de confusión aquí, porque cuando comenzamos la clase estábamos hablando del discípulo amado y de que Juan, que en el año 90 escribió el Apocalipsis. Este Juan del que se está hablando o del que estaba comentando usted, ¿es Juan Marcos? Porque si dicen que es Juan el evangelista o el discípulo amado, entonces tendría que ser Juan el evangelista. Pero si decimos que es Juan que escribió el Apocalipsis en el año 90, no podríamos referirnos al mismo Juan. Entonces, la referencia que usted hizo, ¿a qué Juan se refería? Sí, yo creo que al principio hablé de que en Éfeso pues había bastantes tradiciones y fue en torno al año, entre el año 110 y 140. Éfeso y Roma son las iglesias casi más influyentes de la cristiandad. Y en Éfeso se han juntado grandísimas tradiciones. Entre otras, la tradición del discípulo amado. Esa tradición llega a tanto que desde el siglo VIII en adelante hay una tradición que dice que el discípulo amado se llevó a Éfeso ¿a quién? A la Madre de Jesús. Y hay allí una iglesia de la Madre de Jesús. A mí eso me parece falso. ¿Por qué? Porque tenemos en Jerusalén una iglesia donde está enterrada la Madre de Jesús que parece que tiene mucha verosimilitud. Una iglesia que está pues a un tiro de piedra del torrente Cedrón, a un tiro de piedra de la Basílica de Getsemaní, una iglesia judeocristiana, pero de eso habría que hablar, son muchísimas cosas. Juan, tenemos varios Juanes. Ayer quedé diciendo que no sabía exactamente cómo clasificar todos los Santiagos, que tenía una certeza relativa de 2 Santiagos. De Santiago, el Zebedeo, y de Santiago, el hermano del Señor. Que después hay otros 2 Santiagos que andan flotando en los evangelios, en las listas de los apóstoles, pero no me atrevía a dar su identidad absoluta, sobre todo del Santiago, el de Alfeo. No me atrevía a dar. En mi comentario a Marcos he hecho unas teorías acerca de las mujeres de la crucifixión, si entre ellas está la Madre de Jesús y demás, pero tampoco estoy convencido de lo que ha escrito totalmente allí. Juanes hay, por lo menos 3 seguros, y seguro que alguno más. El Juan más importante que tenemos es el Juan Zebedeo, que sería hermano de Santiago el Zebedeo. Juan Zebedeo, que aparece en las tradiciones de los evangelios. ¿Con quién? Juan, Santiago, Pedro y su hermano Andrés. ¿Recordáis? O 3, donde Juan no aparece y aparecen Pedro, Andrés y Santiago. Hay un Juan Zebedeo. Ese Juan Zebedeo prácticamente seguro es una de las columnas de la iglesia. En el Concilio de Jerusalén se dice las 3 columnas que eran Santiago, Cefas y Juan me dieron la mano, ¿verdad? Tenemos, por tanto, Juan Zebedeo. Segundo, ¿Juan es el discípulo amado? Yo creo que de eso no sabemos nada. Lo digo más claro, niente, nothing. No sabemos nada, aunque la tradición ha tendido a identificarles. Este discípulo amado no sabemos su nombre. Y si no lo ha dicho el Evangelio es que no lo quiere decir. Es que a lo mejor Juan, discípulo amado, eres tú. Algunos han llegado a decir que Juan, discípulo amado, es la discípula amada, María Magdalena.
Juan el Evangelista. Es un título tardío. No sabemos si el autor del Evangelio se llamaba Juan, si era el discípulo amado. ¿Que era el Zebedeo? No, lo más seguro. Porque sobre el Zebedeo tenemos el lío aquel grande de cuando los zebedeos le dicen a Jesús que quieren sentarse a la derecha o a la izquierda y Jesús les dice que no, no sabéis lo que pedís. El cáliz que yo voy a beber, ¿beberéis? Sí. El cáliz que yo voy a beber lo beberéis, pero parece referirse al martirio. Y sabemos del martirio de Santiago, no del de Juan. ¿Cuándo fue Juan martirizado? Ya no sabemos. Después tenemos otro Juan. De este otro Juan sabemos que era Juan, el autor del Apocalipsis. ¿Por qué? Porque lo dice él. Yo, Juan, y se presenta como profeta, se presenta como Juan, y prácticamente seguro que era Juan. Pero no hay ninguna certeza de que ese Juan del Apocalipsis es Juan Zebedeo. Ninguna certeza de que Juan el Apocalipsis es Juan el discípulo amado o el autor del Evangelio. Aunque hay algunas verosimilitudes que podían poner en relación la tradición del Evangelio de Juan con la tradición del Apocalipsis. O sea, en resumen, que de Juan sabemos seguro, Juan Zebedeo, el de Santiago, hermano de Santiago, y Juan el del Apocalipsis, Juan profeta. Y lo demás son, pues, la Iglesia no ha querido resolver este tema. Yo lo dejaría así, no me metería más. ¿Y qué hay de Juan, no de Juan, del discípulo amado como la comunidad? ¿Podría...? Sí, yo eso no tengo tampoco idea, no he estudiado demasiado lo del discípulo amado. Es claro que el discípulo amado es signo de todos los discípulos. Eso es claro, ¿verdad? Que el discípulo amado es signo de un grupo concreto de creyentes. De un grupo concreto de creyentes que han hecho una travesía importante, independiente de otros grupos cristianos, que en torno al año 80, 90, 100, este grupo de cristianos vinculados a la figura de un discípulo amado, que lo más seguro tiene un fondo histórico, pero que después puede ser cualquier discípulo de esta comunidad, la comunidad del discípulo amado ha terminado pactando con la comunidad de Pedro, con la gran comunidad representada por Pedro. Parece que un grupo grande de la comunidad del discípulo amado se fue a la gnosis, se separó de la gran iglesia. Por tanto, los primeros testimonios que tenemos del Evangelio de Juan son de comentaristas gnósticos, no de la gran iglesia. Lo normal hubiera sido que la tradición del discípulo amado, prácticamente toda la tradición de Juan, hubiera quedado en la gnosis, como el Evangelio de Tomás, como el Evangelio de Felipe. Sabéis que Tomás y Felipe son dos preferidos del Evangelio de Juan, que aparecen haciendo preguntas en el sermón de la cena, ¿verdad? Por tanto, pues lógicamente parece que podían haberse quedado en la gnosis y no ser aceptados por la gran iglesia. Sin embargo, tuvo que haber algo importante en torno al año 90, en que parte de la comunidad del discípulo amado pacta con la iglesia representada por Pedro, la gran iglesia. Y ese pacto queda reflejado en el capítulo 21 del Evangelio de Juan, que es un capítulo posterior, añadido. Un capítulo posterior en la que, por una parte, el discípulo amado tiene que aceptar un tipo de autoridad de Pedro, que es el símbolo de la iglesia misionera, de la iglesia de la barca misionera. Pero por otra parte, Pedro tiene que aceptar al discípulo amado. Y en este sentido, el discípulo amado es representante de esa iglesia con su propia perspectiva, ¿verdad? Con su propia experiencia. En todo esto es algo importantísimo el hecho de quién es la madre de Jesús.
Históricamente va por aquí también. Los cristianos discutieron, bueno, la madre de Jesús, una mujer que termina siendo importante en la iglesia. ¿Por qué sabemos que termina siendo importante? Porque se conservan tradiciones importantísimas de ella. ¿Por qué? En el Evangelio de Lucas, Lucas, que sabe muchísimo, hace que la prima Isabel, en aquel texto famoso de la visitación, salude a María, la madre de Jesús, con aquellas palabras famosas: ¿de dónde a mí que me venga a ver? Gemeter tu Kyriumu, la madre de mi Señor. La palabra madre de mi Señor es una palabra técnica que significa, que se dice en hebreo Gevira. Gevira es una palabra del mismo origen que Gibor, que fuerte, ¿verdad? Un hombre es fuerte por ganar la guerra, por tener mucho dinero. Una mujer es fuerte ¿por qué? Por tener hijos importantes. Y la grandeza de una mujer en Oriente ha sido la de tener hijos importantes. En el Antiguo Testamento, las mujeres de los reyes se silencian prácticamente siempre, no son importantes. Los que mandan en el reino son ¿quién? El rey y ¿quién? Su madre. La pareja es la madre del rey y el rey. Y la madre del rey es Gevira. Hubo cristianos del grupo de Santiago que veneraron en la iglesia a la madre de Jesús como la Gevira, la madre del Señor. Y esa palabra madre del Señor es muy, muy importante. Y eso significaría que la madre de Jesús pertenece solo a ¿quién? Pertenece solo a la iglesia de los judeocristianos de Santiago. Y parece que la iglesia que hay del adormicio de la Virgen en Jerusalén, junto al torrente Cedrón, todavía sigue en esa línea, porque parece que fue una pequeña iglesia judeocristiana, donde está enterrada la madre de Jesús. Pero ¿qué pasa? Que el Evangelio de Juan dice, de eso nada. ¿Por qué de eso nada? Porque la madre de Jesús es un personaje importante ¿para quién? Para todos. Y por tanto, no podemos dejar a la madre de Jesús en manos de los judeocristianos solo. Por tanto, la madre de Jesús está vinculada ¿con quiénes? Con los de la iglesia del discípulo amado. ¿Recordáis, verdad? Por tanto, tenemos dos tradiciones. La tradición de la madre de Jesús vinculada a una iglesia del corazón, a una iglesia de comunidad puramente creyente, interior, mística. Y la madre de Jesús se hubiera hecho al final una figura mística importante. O la madre de Jesús como símbolo de la iglesia poderosa de Santiago. Digo poderosa porque al final pues a Santiago le matan y todo esto termina en un espléndido fracaso. Espléndido fracaso. Estamos, os he dejado en el año 62, 3, 4, quizás hasta el 5, ¿sí o no? Pues bien, el año 67 empezó algo que para la iglesia pudo haber sido el desastre final y que sin embargo no fue el desastre final, sino un comienzo. ¿Qué fue? La guerra de los judíos contra Roma. En esa guerra de los judíos contra Roma parece que la comunidad cristiana en conjunto no opta por la rebelión armada contra Roma. Y se producen persecuciones de diverso tipo y la iglesia judio-cristiana pura termina destruyéndose. Y los judíos tendrán que recrear el judaísmo no desde la Jerusalén destruida, sino desde Jamnia con el libro. Dejamos a un lado el templo, los sacrificios del templo, los saduceos, los poderes, los sacerdotes, y aquí el judaísmo de ahora en adelante, que es solamente el libro, los rabinos. Pues bien, en la iglesia primitiva también teníamos grupos distintos, y entre esos grupos es importantísimo el de Pablo, que se divide en varios grupitos. Y es importante que Pedro sigue en la memoria de la iglesia como un personaje de alguna manera vinculado a todos. Yo tengo la idea, no estoy convencido, tengo la idea de que Pedro anda de misionero por ahí, básicamente en Antioquía, pero Pablo le presenta como misionero con su mujer, yendo, viniendo. Que cuando va Pablo a Roma, perdonad, me estoy equivocando. Cuando va Pablo a Roma, Pedro va también. Porque sea como fuere, Pedro está vinculado a Pablo. Y de que los dos mueren en circunstancias parecidas. Y que eso ha sido una de las mayores
bendiciones y misterios de la iglesia primitiva. Junto a ellos, Pedro y Pablo siguen los otros grandes fundadores de iglesias, que son el discípulo amado, sea quien fuere, y son Santiago, cuya memoria se pierde. Nosotros conocemos un poco más la trayectoria de ¿quién? De Pablo. Después de Juan, es lo que se conserva en el Evangelio de Juan. Conservamos después los evangelios sinópticos, pero no nos cuentan nada de esto. Y conservamos el libro de los Hechos, que es un libro genial, pero perdonad, lo digo en lenguaje de aquí, de Castilla. El libro de los Hechos es un libro escrito por un cabrito. Un cabrito significa un hombre que dice cosas importantísimas, pero que omite las que para mí son quizás más importantes. No sé si me explico. No nos cuenta estas cosas. ¿Qué le pasó a la madre de Jesús? ¿Cómo murió de verdad Pedro y Pablo? ¿Qué pasó después de la destrucción de Jerusalén? ¿Qué tipo de iglesias había por ahí? En torno al año 90. Seguía habiendo judeocristianos, los de la Carta de Santiago, y esos judeocristianos se habían hecho gnósticos. Siguió habiendo iglesia de Antioquía, sí sabemos, porque allí estará ¿cómo se llama? Ignacio de Antioquía, y lo más seguro, ¿quién? Lucas, no lo sé. Sigue habiendo iglesia de Éfeso, sigue habiendo iglesia de Roma. Y sigue habiendo, va a empezar a existir la iglesia de Alejandría, la iglesia de Egipto, la iglesia de los coptos. Y empieza a haber iglesias en zona oriental, aramea. Y en torno a eso, al año 90, tenemos el milagro increíble de 10 o 12 iglesias bastante importantes, muy distintas, pero que de pronto les entra el afán de comunicarse entre sí y se escriben mutuamente y terminan creando una federación de iglesias que culmina en torno al año 150, 60, bastante tarde, ¿verdad? Y culmina esa federación de iglesias con dos hechos fundamentales. La canonización de una serie de libros, partiendo de Pablo. Pablo ha sido el que ha dado clave para crear un Nuevo Testamento cristiano. Desde Pablo, empezando por Marcos, se han escrito los evangelios. Desde Pablo se han escrito de alguna manera las cartas post-paulinas, o algunos decimos antipaulinas, las de Timoteo y Tito, y se ha hecho una iglesia única. El sueño de Pablo de una iglesia unida en Éfeso ha terminado triunfando, pero quizá después, poco después, de una manera demasiado, como diría yo, imperial, jerárquica, pero eso ya son cuestiones posteriores. Muy bien. ¿Alguien más tiene alguna pregunta, algún comentario? Marta Barrientos. Sí. Bueno, es mucha la información que nos ha dado. Así es que son muchas preguntas, pero voy a limitarme, ¿verdad? A una precisa y concisa. Bueno, una concisa y precisa. Cuando nos habla de la tumba de María, nosotros en nuestra tradición, sobre todo en el Rosario, decimos que María fue asunta al cielo en cuerpo y alma. ¿Me puede aclarar un poquito sobre eso? A ver, de María tenemos bastante seguridad, no al 100%, pero bastante seguridad, que ella estuvo enterrada en el lugar donde está actualmente, en la iglesia de María, con una portada de los cruzados, con un interior antiguo. Allí hubo en torno al año 60-70 una inundación y han hecho excavaciones muy precisas. Hay una tumba importante con dos tumbas importantes al lado. Y hay una tradición de que allí estuvo enterrada la madre de Jesús. Hasta aquí va claro, ¿verdad? Segundo, a partir de aquí puedes decir, estuvo enterrada y a los 15 días desapareció el cadáver y fue llevada en cuerpo y alma al cielo. Perfectamente, no tenemos ni un problema, ¿eh? Tú puedes afirmar con fe que fue enterrada y que allí permanecieron sus restos, pero que fue llevada al cielo también en cuerpo y alma, pero de otra manera, en el sentido en que la ascensión en cuerpo y alma no es en cuerpo físico, biológico, con los virus estos que nos pican ahora, sino que es el cuerpo en el sentido profundo, antiguo, que es la corporalidad real,
la vida entera de María. Esa es también una posible hipótesis. Posible, ¿eh? Yo os dejo a cada uno que penséis lo que veáis, como queráis. Para mí, en Jerusalén, después del lugar de la tumba de Jesús, quizá el más significativo es este, porque tenemos desde el siglo II la memoria de la Madre de Jesús allí. Pero a la Madre de Jesús allá en Jerusalén la recordaron, la enterraron y Dios la llevó a su gloria en cuerpo y alma, sea físicamente, biológicamente o de otra manera. Esa tumba de Jesús, hasta el año, digo de María, hasta el año 250 más o menos, estuvo en manos de judeocristianos, medio heréticos, no de la gran iglesia que fue la griega. Tenemos una tristeza inmensa que las iglesias perdedoras quedan olvidadas. La iglesia judeocristiana de Jerusalén no son solo gente mala contra la que lucha Pablo. Hay muchísima gente buena y seguro que también Santiago era gente buena y muchos otros. Y crearon una iglesia de pobres, de sencillos, que querían seguir siendo israelitas y cristianos. Pero en Jerusalén imponen pronto obispos de lengua griega y de tradición griega, de tradición imperial, y son los que triunfan. Y triunfan del todo cuando Constantino gana, ¿qué iglesia gana? La iglesia imperial, griega, bizantina. Y con Constantino, esa iglesia griega, bizantina, termina ahogando, destruyendo, por normal circunstancia de los tiempos, a las iglesias judeocristianas pequeñas, de las que tiene memoria todavía Jerónimo y tiene memoria otros muchos, pero les consideran semi-herejes. No sé si me explico. Y esa tradición de las iglesias judeocristianas quedó muy velada. La están sacando ahora a flote muchísimo los hermanos franciscanos de la iglesia franciscana y de la custodia franciscana de Tierra Santa en Jerusalén. Y allá en el año 300, muchísimos cristianos ricos, parientes del emperador, como una gallega llamada, como es esa que escribe el libro del viaje de, me voy a olvidar, de Egeria, ¿verdad? De Egeria. Y mucha gente que va con muchísimo dinero tienen vergüenza de que la Madre de Jesús, su tradición, esté en una iglesita pequeñita allí junto al río, y crean la tradición de que la Madre de Jesús está enterrada, fue enterrada y subió al cielo, ¿dónde? De arriba, del monte Sión. Hay una basílica espléndida, increíblemente bonita, antigua, destruida después, que fue durante años y años la basílica de la gloria de la Virgen. Todavía hoy, si vais a Jerusalén, está allí. La tradición del monte Sión, con la basílica de la Dormición, junto a la muralla, junto al lugar donde, según la tradición, se celebró el cenáculo, ¿verdad? Y se hicieron en ese momento los libros más populares que hubo en la cristiandad durante siglos. Los libros más populares que hubo en la cristiandad durante siglos, hombre, claro, fue las cartas de Pablo, pero las leía poca gente porque son complicadas, ¿verdad? Fueron historias del nacimiento de Jesús, evangelios apócrifos de nacimiento e historias de la dormición y muerte de María. Apócrifos de la muerte de María. Hay 20 o 30 apócrifos del nacimiento de Jesús. Estos apócrifos del nacimiento de Jesús, Pseudo Mateo y muchos otros, se leían por todas partes. Y el testimonio más significativo que tenemos de los apócrifos de la Madre de Jesús y del nacimiento de Jesús, ¿sabéis cuáles son? Los de Mahoma. Mahoma en el Corán introduce 2, 3, 4 capítulos sobre la Madre de Jesús, que cuenta las cosas más maravillosas de cómo nació Jesús, de cómo se le aparece el ángel a María, de los milagros que hace el niño cuando nace, que son lo más bonito que hay, pero son para nosotros, en parte, un tipo de leyendas piadosísimas. La primera leyenda piadosa que se escribe sobre esto fue el protoevangelio de Santiago, lo conocéis, de donde nacen muchas cosas importantísimas, pero que no son bíblicas y que son simbólicas. Por ejemplo,
Anteayer celebramos, o el otro día, la fiesta de quiénes. ¿De Joaquín y de quién? Santana. Y Santana. Joaquín y Santana son importantísimos, ¿verdad? ¿Dónde están en la Biblia? No. En ningún sentido. ¿Dónde están? En el protoevangelio de El Evangelio de Santiago. Santiago. ¿Y por qué la Iglesia les ha admitido? Porque es bonito. Y se podían llamar así, ¿sí o no? Y punto. Y después están los apócrifos de la dormición. Entonces, se hizo un lenguaje popular increíble de novelitas y evangelios sobre cómo murió la madre de Jesús. El tema general era el mismo casi siempre. Los 12 apóstoles habían ido por el mundo entero y un día, por revelación del ángel, escuchan una voz que dice, va a morir la madre. Y todos se ponen en camino y llegan a Jerusalén, donde encuentran a la madre. Despiden a la madre les habla, les bendice, les manda al mundo entero otra vez. Mueren y cuando le van a enterrar, pues viene un ángel y se lo lleva a la gloria del cielo. ¿Sabéis un lugar de España famoso donde todavía se representa esta novelita preciosa de la muerte de la Virgen? Porque en Trento, cuando hubo gente que dijo hay que dejar las leyendas a un lado, prohibieron casi todas estas cosas. Pero un pueblo de España llamado Elche, que tenía un obispo importante de Alau, mandó al rey una carta, Felipe II mandó una carta a Roma y dijo, ustedes me permiten esta fiesta o de lo contrario les hago guerra. Y hasta hoy se celebra en catalán, valenciano, en Elche, el día de la Asunción, en 2 días, la novela representación de la dormición de la Virgen con todas estas cosas. Y es muy bonito, es popular. De estas fiestas populares tenéis muchísimas. No sé si en Estados Unidos habrá, pero los que venís de México seguro que conocéis, ¿verdad? Yo en México pasé una vez la Pascua y me despertaron a la mañana con las mañanitas de Magdalena. Alégrate, Magdalena, porque tu amigo Jesús ha resucitado, ¿sí o no? Y cantidad de historias preciosas que no están en el Evangelio, pero son muy bonitas. Perdona que me he extendido. Bueno, y acuérdense también que hay que ver lo que pues, se puede fundamentar bíblicamente y luego otro momento es la tradición. Así que todas estas prácticas bonitas a veces no tienen un sustento pues fuerte bíblico, pero ahí están. ¿Alguna otra pregunta, comentario? Manuelito, creo que Alejandra tenía una duda con respecto a Santiago, lo puso en el chat. Alejandra, ¿estás por ahí? Alejandra, bueno. ¿Alguien más? ¿Puedo hacer otra pregunta, padre, o le doy chance a alguien más? A ver, vamos a ver si no hay nadie más, si no tú entras. ¿Alguien más? Una, a las 2, vamos, Juan. Yo, estoy diciendo yo. Ay, a ver. Clara. Sí, que no me miras. Mira, de todo esto que nos habló el padre Picasa, de todas estas historias y novelitas, que si sabemos, que si no sabemos, es cuando la iglesia crea después dogmas, que nos meten cosas en la cabeza que realmente no son, que no tenemos la certeza, porque yo estuve estudiando una vez teología con unas monjitas y me decían, primero la Biblia y después la traducción, la doctrina de la iglesia, o te lo crees o te lo crees. Entonces, todos estos dogmas de la virginidad de la Virgen, que a mí me da exactamente lo mismo si fue o no fue, de la Inmaculada Concepción, todo esto, ¿por qué la iglesia llega a crear estos dogmas? ¿Para afianzar qué? ¿Para que creamos más novelas? Que alguien me conteste, ¿por qué la iglesia Sí, en un momento clave? Yo te puedo contestar un poco. Mira, la iglesia necesita para el pueblo normal, pues contar historias. Y contar historias es lo más sabio que nunca ha existido. Los judíos tienen siempre el libro de la ley, la Halaká. Y esto es así. Y junto a la Halaká, que es la ley, está la Agadá. Y la Agadá son lo que se cuenta, lo que se escucha, lo que se transmite. Quito la palabra novelita, porque la palabra novelita hoy tiene mal sentido. Son historias edificantes. Y entonces la iglesia pues hizo la historia edificante de Joaquín y Ana.
pero no lo metió en la Biblia, no es dogma de fe. Es muy bonita esa historia de Joaquín y de Ana, cómo se encuentran en la Puerta Hermosa, cómo no tienen hijos, que es muy bonita la historia de la Virgen Niña, es muy bonito, pero eso no es para creérselo, eso es para soñarlo, eso es para vivirlo por dentro con emoción, pero no una cosa impuesta. El dogma es distinto. El dogma sería cuando una cosa se impone, pero dogma solo hay uno, o dos si queréis, o tres que son el mismo. Solo hay creo en Dios. Esto es de Dios es serio. Yo confío en Dios. Pero cuando acabo de decir confío en Dios, puedo añadir creador de cielo y tierra. Bueno, confío en Dios. Para enterarme de lo que significa confío en Dios como cristiano, tengo que decir, y yo confío en Jesús. ¿Sí o no? Y este es el dogma, que confío en Él, en Jesús. Que cuento un poco la historia de Jesús. Sé que este Jesús no es una pura leyenda, sino que nació. Nació de la Virgen María no significa que María fuera biológicamente virgen, que era virgen en sentido espiritual profundo. Y la nació de María Virgen es en contra de la gnosis, de los que dicen que Jesús era... A ver, os lo cuento como en el Corán. El Corán en esto es mucho más así cercano al pueblo. A María le critican por haber tenido un hijo de un soldado, todas esas leyendas, y se va a llorar debajo de una palmera, y debajo de una palmera llora, llora y llora porque le critican, y de pronto oye una voz, y es un niño que está allí y dice, María, no llores, mamá, acabo de nacer, estoy aquí, yo estoy contigo, no tengas miedo. Es muy bonito, pero las cosas no suelen pasar así, ¿verdad? Y creeríamos que Jesús nació como nacen los niños, ¿sí o no? Y segundo, que toma María a Jesús y le dice, vamos al pueblo, y le lleva metida en el embozo, y cuando le critican, ahí viene la adúltera, Jesús, dice el Corán, apartó el embozo y dijo, malditos vosotros por criticar a mi madre. Bueno, eso son leyendas bonitas que no son para creer. El dogma es otra cosa, es creo en Jesús, confío en Él. En este Jesús que nació, vivió, murió y vive con nosotros. Y tercero, le tengo que añadir, y creo en qué. Creo en el Espíritu de Dios que está en nosotros. Punto. Que está en concreto. En esta iglesia, con tantísimos líos, creo que este Espíritu sigue actuando por esta iglesia. No solo por ella, pero sí por esta iglesia concreta de líos y demás. Y creo que hay una comunión y un perdón y una vida eterna. Esos son los únicos dogmas. Después, en el credo grande, se han añadido más dogmas que son engendrado, no creado de la naturaleza del Padre. ¿Recordáis, no? Unigénito. Eso ya son explicaciones teológicas que están bien, pero no os metáis mucho en ello. No os metáis mucho. Yo cuando tuve líos en teología, que tuve grandes, en el año 84, vino un cardenal que había entonces en España, que era un gran tipo, llamado Tarancón. Y me dijo, oye, mira, me han dicho de Roma que andas con doctrinas raras, tengo que ir a Roma a decir que no tienes problemas, y tú, de hombre a hombre, me dices dos cosas solo. Primero, ¿estás a gusto en esto de la Iglesia y del Evangelio? Porque no, si no, no merece la pena, ¿eh? Sí, hombre, estoy de acuerdo. Segundo, tú firmas, me dices que crees en el credo, pero en el pequeño, el grande es un poco de lío. ¿Recordáis el credo pequeñito, no? El credo de los apóstoles, no el de Nicea Constantinopla. El credo de los apóstoles que es, creo en... ¿Cómo es? Yo ya casi me lo olvido, ¿no? Creo en Dios Padre, creo en Jesucristo, que nació, vivió y murió, creo en el Espíritu Santo, y en ese camino estamos. Después, hay otros dogmas que son de segunda categoría, que sí, que Jesús y el Padre son de la misma naturaleza. Bueno, perfecto, Nicea. Después Constantinopla, después Calcedonia. ¿Qué significa de la misma naturaleza? Que Jesús pertenece al misterio de Dios. Y no te metas en mucho más lío. Que Jesús forma parte del misterio de Dios, que está presente en ti como Dios presente. Seguimos. Que este Jesús nace realmente
nace realmente de mujer, es decir, nace en la historia humana. Nacer de mujer significa no que viene del cielo como una aparición, sino que nace de la historia de la humanidad, una historia durísima, durísima, de conquistadores, de bandidos, de imperios fratricidas o destructores. En este mundo durísimo nace Jesús. Y podemos suponer que la madre de Jesús fue una mujer fiel. ¿Por qué? Porque educó a Jesús y porque le educó en un camino bueno. Y que para nosotros, en el corazón, la imagen, la figura de la Virgen es muy importante. Que esa figura de la Virgen le damos los rasgos de la mujer celeste con lo del Apocalipsis de la Madre de Guadalupe o no, ¿cómo te vaya bien a ti? Pero eso ya es solo algo de tu propio corazón, no es un dogma de fe, ¿verdad? Después, los dogmas marianos, que hay dos, ¿verdad? Dogmas marianos hay solo dos, que son importantísimos, bueno, o tres si queréis, que es Madre de Jesús, que Jesús nació realmente de una mujer, y eso lo dice la carta a los Gálatas, capítulo 4, verso 4. Al llegar la plenitud de los tiempos, envió Dios a su Hijo, nacido de mujer, nacido bajo la ley. Nacido de mujer, nacido bajo la ley, significa que es una persona, no una aparición, no un fantasma. Que es una persona en todos los conflictos de este mundo y que aprendió la vida viviendo, sufriendo. Y que en ese camino lo que le enseñaron María y la tradición de Israel tuvo que ser cosas buenas, a pesar de que tuvo, después que Jesús, rechazar muchas malas. Ese es el dogma de Éfeso. Pero los dogmas modernos son que es inmaculada. Eso hoy a nosotros hoy no nos importa demasiado, en el sentido que ya no le damos tantísima importancia, pero en el siglo XIV, XV, XVI se discutió de esto muchísimo. Y la mayor parte de los teólogos decía que todos somos pecadores, ¿sí o no? Todos. Entendiendo mal a Pablo, como os diré al hablar de Gálatas y de Romanos. Todos somos pecadores en todos los sentidos. Todos. Claro, la Iglesia tenía la sensación de que eso no puede ser cierto de todo. Encima, San Agustín añadió diciendo que que formamos parte de una masa damnata. Que todo esto del sexo, sobre todo el sexo, que todo esto de la vida es suciedad. Que todo es pecado, ¿está claro? Entonces la gente sencilla decía, pero no, la madre de Jesús, ¿cómo vamos a decir que es pecadora si fue la mamá de Jesús? No sé si me explico. Entonces es un dogma del pueblo. Decir que en el origen de todo no está el pecado. Que lo que dice San Pablo cuando dice que todos somos pecadores, hay que aceptarlo. Pero al mismo tiempo, todos nacemos de la gracia de Dios. Y en medio del pecado está la vida de gracia. Y que esa vida de gracia forma parte del misterio de la Madre de Jesús. Y que le podemos llamar Inmaculada. Y que en ese sentido, ella no es inmaculada por excepción. Como si dijera a su prima Isabel, oye Isabel, yo soy inmaculada y limpia, y tú eres manchada. ¿Imagináis a María diciéndole eso a su prima Isabel? Eso no tiene sentido. Todos somos algo inmaculados. Empieza pensando en tu mamá, empieza pensando en tu papá, en amigos que han sido pues fieles a su vida. En un mundo de pecado, mantener un tipo de honestidad básica, no entrar en detallitos, básica. Y en ese sentido el dogma de la Inmaculada es fundamental para quitar de la cabeza de la gente la obsesión por el pecado. Porque cierto tipo de iglesia, perdóname Manuel, no te enfadas, ¿verdad? Cierto tipo de iglesia parece que ha tenido necesidad de decir, tú eres pecador, todos somos pecadores, y yo ahora iglesia te saco del pecado. Eso es un chantaje falso. Evidentemente que hay riesgo de pecado. Evidentemente que el Papa Francisco ha dicho en su encíclica Laudato Si, como sigamos por este camino en 20, 50, 100 años, este mundo se destruye, ¿sí o no? A no ser que cambiemos, que hagamos una fraternidad. Y en ese sentido, creemos que en María podemos ver el signo de una persona
La palabra inmaculada nos gusta mucho, porque es una palabra negativa, ¿verdad? ¿Os gustaría decir que fue buena? ¿Preferiríais decir que fue amorosa? ¿Preferiríais decir que fue fiel? La palabra fiel, ¿verdad? Preferiríais decir lo que os guste. Y eso pertenece al tesoro de la Iglesia Católica, pero no lo podemos imponer, ¿eh? Los ortodoxos creen esto, pero dice, no digas que es dogma eso. No fue bien que el Papa aquel pues lo puso como dogma el año 1854, no. No sé si me explico. Y los protestantes no lo ven claro de todo. Tampoco se oponen, ¿eh? Explicado así, tampoco se oponen. Pero eso no es un privilegio solo de María, sino que es un camino de Dios en la humanidad. En María está Dios. Y Dios es la gracia, la gratuidad, la firmeza, la fidelidad. En medio de este mundo de carne que es la vida conflictiva, la vida de deseos más o menos así, como dirá San Pablo en la carta a los romanos, al final todos los mandamientos se centran en aquello de no te dejarás machacar y destruir por los deseos. Y lo de la Asunción, eso es evidente. La Asunción es dogma de cuando yo era chiquito, del año 50, ¿verdad? Y lo puso el Papa y bueno, no me parece mal, pero no creo que era necesario ponerlo como dogma. Aquel Papa Pío XII que tenía como necesidad de hacer un dogma. La Asunción significa que yo creo que los que mueren van a las manos de Dios. Y creo, perdonad si cito a mi mamá, creo que mi mamá, que fue una mujer dura, con problemas, desterrada, todo lo que tú quieras, está en manos de Dios. ¿Está claro? Y está en manos de Dios como toda, en cuerpo y alma. Culminará su camino en el fin de los tiempos con la resurrección final, porque todos todavía estamos en camino. ¿Qué significa asumió en cuerpo y alma? Pues no lo sé, porque no sé lo que es el cuerpo y el alma. ¿Quién lo sabe? Algunos filósofos antiguos decían que lo sabían. Pero ¿sabe alguien lo que es el cuerpo y lo que es el alma? ¿Sabe si se puede separar? ¿Sabe si se puede separar un alma distinta del cuerpo, independiente de este tipo de corporalidad, o el alma es la hondura de la persona, mi realidad más honda? Dios, ¿quién es? Aquel que me puede recibir en su vida cuando muero. Y el dogma para mí, el más importante de todos ahora, pero no dogma para decir yo te lo impongo, sino como algo luminoso, es que Jesús resucitó. Es decir, que Jesús está vivo. Y esto es lo fundamental de Pablo. Pablo tuvo la certeza radical de que Cristo, Jesús, como Mesías de Israel, fracasó y le mataron. Por tanto, ese no era el auténtico mesianismo. No se hizo rey triunfante, como querían muchos. Pero que es rey habiendo muerto por los demás. Que es rey habiendo querido hasta el final a los demás. Y que él está vivo. ¿Dónde está vivo? Claro, ya estoy en un tipo de ejercicios espirituales. Tendría que decir, está vivo en mi vida, en la tuya, en el camino de la Iglesia. Yo creo en esa vida, en la vida que Jesús nos ha dejado en el fondo de nuestra propia vida. Y alguien me ha dicho, gracias, señores. Muchas gracias, que esto termina, ha terminado la hora, ¿verdad? ¿Dentro de cuánto? ¿Un cuarto de hora tenéis que volver a...? No, todavía Juan Pablo seguramente que se quedó muy contento con esta respuesta. Juan Pablo, ¿tienes una preguntita? Y antes, doctor Picasa, después me puede mandar su teléfono, por favor, necesito hablar con usted, me lo puede mandar a mi correo, su teléfono celular o de casa. No lo tienes, ya te lo mando. El celular mejor que el otro, ¿verdad? Sí. El que usted quiera. Celular, sí. Juan Pablo. Ok, mi pregunta es acerca de la historia de Pablo, o cuando hablamos acerca de Pablo, no deberíamos solamente usar las cartas que estamos afirmando que son de Pablo, y las cartas que se ha estudiado que no pertenecen a Pablo. No deberíamos dejar esas fuera y no usar eso para hablar de Pablo, sino solamente las 7 que le pertenecen y el libro de los Hechos de los Apóstoles. Sí, pero las cosas son más complicadas, ¿verdad?
básicamente es así. Tenemos que apoyarnos en las 7 cartas, básicamente. Después tienen un recuerdo bonito de Pablo, Tesalonicenses y Efesios. Para mañana tenéis un trabajo, a ver si todos, por favor, si pudierais, sacarais una horita, me leéis 1 Tesalonicenses. 2 Tesalonicenses no hace falta, eso ya os lo explico yo después en un momentito, ¿no? Pero si tuvierais tiempo, mañana voy a hablar de 1 Tesalonicenses. Y lo que importa es leer a Pablo. Pues bueno. Claro que sí. Bueno, pues sigo. Pero es importante también cómo han leído a Pablo, cómo le ha leído Lucas en Hechos, cómo han leído y reinterpretado a Pablo los de para bien, para mal, los de Tito y Timoteo. Las leyendas de Pablo, que hay por ahí, la leyenda de Pablo y Tecla y otros, ¿verdad? Pues son cosas interesantes en los apócrifos, también hay. ¿Cómo ven a Pablo de alguna manera algunos padres primitivos de la iglesia? Todo eso. Pero bueno, básicamente lo que tenemos de él, que es muchísimo, son sus cartas. Le agradecemos a doctor Picasa. Nosotros vamos a dedicar también una clase exclusivamente para los hechos de Pablo y Tecla, porque posiblemente representen la voz de las pastorales, la voz de las personas que no se adaptan a lo que el pastor quiere en las pastorales. Pero bueno, muchas cosas por aprender y lo más importante, muchos conocimientos para desaprender, que esta es la gran tarea. Desaprender muchas cosas que nos han enseñado, desaprender muchas creencias, y uno solamente les pone el banquete. Uno no puede entrar a su cerebro y poner delete o borrar. Ese es el trabajo de ustedes para que maduren en su fe, no para que la pierdan, para que la maduren, para que amen más a María, como estoy viendo en el chat, que muchos se identifican con esta María ahora mejor que nunca, con Jesús, por recuperar su humanidad, lo que implica su cuerpo frágil, vulnerable, precario, pero también lleno de gracia. Gracias, Javier, como siempre, te queremos y te damos las gracias. Muchas gracias, hasta mañana. Gracias. Gracias, Padre, gracias. No os olvidáis de que los dones de Dios son, según Pablo, amor, gozo, agape, jara. Gracias, profesor. Gracias, Manuel. Amor, gozo y paz. Hasta mañana, y mucho gozo y mucho amor y mucha paz. Gracias. Gracias. Igual.